paz de Cristo, Dios les bendiga. En esta hermosa mañana vamos a aprender lo que significa el hablar en lenguas angelicales. En 1 Corintios 14:22 y la bendita palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Estas lenguas son como señal de que el Espíritu Santo te ha bautizado, te ha apartado, te ha sellado. Las lenguas angelicales es una comunicación directa con el Padre. Estás hablando directamente al Padre para tu restauración personal. Pero cuando son lenguas que son proféticas, hay un intérprete de las lenguas, pero este es para la edificación de la iglesia. Las otras lenguas son para edificación de tu espíritu con el Padre. Y sigue diciendo la bendita palabra, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Miren, son diferentes lenguas. Hay una que es interpretada y la otra que es personal. Y las lenguas que son de profecía, esas lenguas son las que edifican a la iglesia, porque el Señor está hablando a través de esa hermana, ese hermano que tiene ese don de hablar lenguas proféticas. Miren qué hermoso. Y miren la diferencia. Y sigue diciendo la bendita palabra. Porque si yo hablo en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren, porque sabemos de antemano que la casa de Dios es casa de orden. Pero muchas de las veces hay muchos hermanos que tienen el don de lenguas y empiezan a hablar en lenguas y todo se escucha un desorden. Y aquí el Pablo nos está diciendo, el que hable en lenguas y si no hay interpretación, bájele el volumen. Hable para usted y el Señor. Porque la casa del Señor es una casa de orden. Tú te estás edificando, querido hermano, querida hermana, pero los demás no entienden. Y si hay algún inconverso invitado en la iglesia, para él es locura, es desorden. Y en vez de que se quede en la iglesia, se va de la iglesia. Porque ellos tienen otra manera de entender. Nosotros como creyentes sabemos que es el fruto del Espíritu Santo, uno de los dones que el Espíritu Santo da a un creyente. Nosotros como iglesia lo sabemos, pero el que viene de fuera no lo sabe. Entonces debemos ser sabios. Y miren lo que sigue diciendo la bendita palabra.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Porque si tú hablas en lenguas, te edificas a ti mismo, pero no estás edificando a los demás. No te entienden. Muchas de las veces lo haces como para vanagloriarse de que ellos hablan en lenguas y los otros no. Cuidado, cuidado. Mira cómo está tu corazón, el por qué lo hablas así tan fuerte en la iglesia. Sé humilde y obediente a la palabra del Señor, porque nadie te entiende, ni tú mismo entiendes lo que estás hablando, excepto que el Señor te dé la interpretación. Pero esto es en las lenguas proféticas. Tu espíritu habla con el Señor directamente en lenguas. Él nos dio esas lenguas tan hermosas para tener esa comunicación con Él. Respetemos la iglesia, respetemos a los que están ahí. Respetemos, hermanos. Ustedes no saben si habrá algún hermanito o una hermanita que desea hablar en lenguas y se frustra porque le piden oración al Espíritu Santo, que Él quiere hablar en lenguas y el Espíritu Santo no le ha dado. Recuerden que Él lo da como Él quiere, pero no es para nuestra vanagloria, sino es para que Él sea glorificado. No lo hagas con altanería, ni con exhibicionismo. Habla en lenguas, suavecito, excepto que tengas el don de interpretación de lenguas. A muchas personas, a muchos hermanos, el Señor les ha dado ese privilegio de hablar lenguas y interpretar Él mismo las lenguas. A otros les da la interpretación de lenguas. Las escuchan y el Señor les dice lo que están diciendo, lo que se está hablando. Si no tienes interpretación de lenguas, hermano, hermana, baja la voz para que no traigas confusión, para que no traigas desaliento en otros hermanos. Sé prudente, sé humilde, no te exhibas. Y sigue diciendo la bendita palabra. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por Dios, por 2 o a lo menos 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí está escrito lo que les acabo de explicar. Aquí está escrito. Si hablas en lenguas y no hay intérprete, cállate, baja la voz. Usa tus lenguas en el secreto con el Padre. Porque es para tu misma edificación, para nadie más. Yo he ido en iglesias, hermanos, que al cual más quiere subir la voz, hablando en lenguas, y todo se escucha como, no sé, desorden total. Y desenfocan a los demás en sus oraciones. Los distraen, porque ya no dejan
que los otros sigan orando porque los distraen y ya nomás se quedan callados escuchando las lenguas que dicen, pues a saber qué estará diciendo. Y eso no puede ser así. Tenemos un Dios de orden y su casa también debe ser orden con todos los que vayan. Respetar el lugar en donde están y ser obediente a la palabra del Señor. Si aquí Pablo nos está diciendo que si no hay intérprete, que nos quedemos callados los que hablamos lenguas, debemos ser obedientes. Porque algunos quieren exaltarse, quieren, como les digo, exhibirse. Eso para mí es exhibirse. A veces estoy en la iglesia y me da por hablar en lenguas, pero yo lo hablo quedito, suavecito, para mí y el Señor solamente, porque yo entendí este versículo y yo estoy siendo obediente a este versículo. En ese momento el Señor me quiere edificar hablando lenguas y yo las hablo, pero muy suavecito, muy quedito, casi para mí. Casi para mí. Yo le he pedido al Señor que me dé el don de interpretación de lenguas. Aún no me lo ha dado, pero seguiré clamando por eso. Porque así como yo me edifico, también deseo que la iglesia sea edificada. Y sigue diciendo la bendita palabra. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden, hermanos. Respeten a los demás. Respeten la casa de Dios. El Señor en su palabra nos enseña a ser ordenados. Hagámosle caso al Señor. Las lenguas son hermosas y son misterios que solo el Padre los sabe y aquel al que el Padre lo quiere revelar. Sean obedientes a la palabra y pídanle perdón al Señor por hablar en lenguas, en alta voz, sin haber quien lo interprete. Pídanle perdón al Señor por exhibirse de esa manera, porque para mí y para otros creyentes es eso, exhibicionismo nada más. Y he orado al Señor, he orado para que haya orden en la iglesia. Respetemos, hermanos, los que tienen este don de lenguas. Si no tienes interpretación de lenguas, dice Pablo, cállate, habla contigo y con el Señor solamente. El Señor no está sordo para que levantes tu voz así hasta en lo más profundo de tu ser. Que tú oras, el Señor te escucha. Paz de Cristo. Dios les bendiga y el Espíritu Santo les guíe. Amén.